en medio de esta pandemia que ya la mayoría estamos vacunados, Jorge Santana, nuestro amigo aquí con nosotros. Bienvenido, Jorge. Me da mucho gusto también verte aquí en el foro, ¿verdad? Ya, sí, ya después de tanto tiempo, pues ya estamos aquí, Lazarito, y sí, la verdad sí los extrañaba mucho. Y pues como tú lo dices, esta pandemia nos ha dejado muchísimas alteraciones, muchísimo estrés. ¿Y qué te parece si el día de hoy hablamos de mitos y realidades de la parálisis facial? Porque hay mucha gente que le está dando, pero no sabe ni qué hacer. O que ya se tomó esto, que ya se tomó lo otro, que se puso una piedra caliente, que se puso una pata de chivo, no sé qué onda. Entonces hay que saber cómo trabajarlo y cómo identificar. ¿Cuáles son los primeros signos y síntomas que va a presentar el paciente? Y a dónde tiene que acudir para que no quede algo de secuela. Entonces, a mí me sorprendió este tema, bueno, no que me sorprenda, sino que es más bien, o pensamos o lo hablamos en el invierno, cuando hace mucho frío, que no sé si es un mito, que no, de lo frío a lo caliente a lo frío no, porque te puede dar parálisis facial. Mira, ese por ejemplo lo vamos a manejar como un mito. Mito. ¿Sí? Pues, mito. ¿Por qué? El entrar a un lado, en un lado caliente y luego entrar a uno frío, no está relacionado con la parálisis facial. Más que nada es un virus, pero a lo que pudiera afectar ahí es que nosotros tenemos unos cilios que son los que van limpiando lo que vamos respirando. Si estamos en un lugar caliente y entramos a un lugar frío, esos cilios se van a paralizar, entonces es más fácil que el virus ingrese en nuestro cuerpo, ¿sí? Pero normalmente es por el virus. ¿Qué te pudiera dar en esos cambios de temperatura? Pues sí te va a dar hasta un espasmo. Es como cuando tú, por ejemplo, estás trabajando, estás calientito y luego te sales al aire y vas a sentir como una ligera contracción, ¿sí? Pero eso ya es muscular. Pudiera ser ahí muscular, pero acá en la parálisis facial estamos hablando que es un virus que te está afectando el nervio facial y los pacientes que van a presentar, pues parálisis en ese lado que está afectado y se tiene que trabajar, pero muchas veces también los casos, se puede decir que son fracasos, es porque no los trabajamos bien, ¿sí? Imagínate, tú tienes un lado paralizado, ¿eso qué te quiere decir? Que un lado no tiene fuerza y el otro sí, entonces el que está bien, pues ¿qué va a hacer? Va a jalar. Que se pone rígido, ¿no? Entonces ese lado que está bien, tenemos que relajarlo para que la cara se vaya viendo un poquito más simétrico. El que está paralizado, pues tenemos que estimularlo, tenemos que hacer con movimiento, con masaje, para que haya una excitación de la fibra y empiece a haber respuesta con electroestimulación. Pero muchas veces los pacientes no acuden a rehabilitación y es cuando quedan con secuela. Entonces, más bien es estrés, es preocupaciones, es esto lo que nos puede afectar, o sea, a ese grado. Mira, nosotros normalmente este virus lo tenemos, pero ¿cómo nos ataca a nosotros o cómo nos afecta? Cuando estamos muy tensos o cuando estamos inmunodeprimidos, ¿sí? Es cuando el virus puede atacar y entonces puedes presentar. ¿Cuáles son los primeros signos y síntomas? El paciente o la persona puede decir que le duele un poquito en la parte posterior del oído, atrás del oído, ¿sí? Le empieza a lagrimar mucho el ojo y cuando quiere tomar algún líquido, pues se le sale, ¿sí? Ya cuando tú te ves al espejo, pues ves que está paralizado ahí ese lado. Entonces, ahí es cuando debemos de trabajarlo. O sea, rápidamente en los primeros síntomas de esa posible parálisis, ir como con especialista, con el doctor Santana y explicar todo, ¿no? Sí, pero lo primero es de que vayan con su médico, en este caso bien. con un neurólogo, porque ¿qué pasa? El nervio se inflama, entonces necesita darle algún medicamento para desinflamar y que ya no me esté bloqueando ni irritando ese nervio. Y aparte también un antiviral, ¿sí? Muchas veces le dan el aciclovir y algo de complejo B, la vitamina, que es la que nos va a ayudar para que la conducción nerviosa esté fluyendo mejor. Ahora bien, Jorge, ¿se da más en pacientes hombres o mujeres o es igual? Es igual y hoy en día también tenemos niños con parálisis facial que pudiera ver por una afección de origen central o algún daño neurológico que ya nacen con parálisis facial infantil. Una vez viendo al neurólogo con ustedes, ¿nos pueden ayudar de qué forma? ¿Masajes? ¿Algo? Sí, ahí te va. Tenemos que trabajar un poquito con calor para relajar
tenemos que trabajar con masajes, tenemos que reeducar esa musculatura. Si nosotros le decimos a los pacientes, ok, va a sonreír, va a inflar los cachetes, hay que estarlo reeducando con nuestras manos, porque si no, el lado que está sano, pues va a estar jalando. Y ya por último, muchas veces los pacientes dicen, mastiquen chicle, pero si ese lado está paralizado, Mito. se van a estar mordiendo, y el que están estimulando es el lado sano. Entonces, imagínate, estimular, van a hacer que jale mucho más. Entonces, otro de los mitos. Muchísimas gracias, Jorge Santana, por estar con nosotros. Ya te extrañábamos de verdad. Y el público, bueno, de las Juárez, bueno, que cada semana sales con nosotros, ¿no? Pero en vivo aquí en el estudio. No, muchas gracias a ustedes, y aquí andamos de regreso. Y los teléfonos ahí en pantalla, ¿verdad? Gracias. Así es. Vámonos a un corte comercial.